Tema muy importante que tiene que ver con las adicciones y cómo ha impactado en nuestra sociedad actual, y lo vamos a abordar desde distintos puntos de vista, para lo cual nos acompaña el psicólogo Carlos Osuna. Es un placer tenerte aquí en el estudio, Carlos, un buen colega, un buen compañero. Él nos va a platicar esto mismo, la adicción, cómo ha impactado en nuestra vida, en nuestra historia. Y pues para ello, Carlos, pues quisiera preguntarte cómo has venido entendiendo esto que conocemos por adicción, el fenómeno adictivo, cómo ha impactado en nuestra sociedad, aquello que converge en esta situación. Nos gustaría conocer tu punto de vista, Carlos. Ok. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, Fabricio. Quiero decirles que a Fabricio lo conozco ya de hace casi 9 años, 8 o 9 años. Así es, Carlos. Y antes de que comenzáramos estábamos recordando aquel primer encuentro que tuvimos donde teníamos esa plática precisamente profunda a partir de lo que nos estaba sucediendo. Y muy curioso porque me gusta mucho el nombre de tu programa, ¿no? El encuentro con el ser. Así es. Un ser tan complejo, ¿no? Cuando lo vemos desde la postura psicológica o filosófica. Sin embargo, hay ciertos fenómenos en la sociedad que lo están de alguna forma lacerando, y entre ellos pues sin duda son las adicciones, ¿no? Mi postura sobre las adicciones va más allá, ¿no?, de una postura clínica. Parte de la tesis que yo quiero integrar en mi maestría es precisamente la adicción como un fenómeno dialéctico contemporáneo, porque el fenómeno adictivo es tan complejo, ¿no?, que rompe y está rompiendo todos los paradigmas a nivel sistémico, familiar, a nivel social, y obviamente en esta cultura posmoderna propia de la mercantilización, ¿no?, del materialismo, pues se hace más complejo precisamente llegar a eso que tú propones, ¿no?, al encuentro con el ser. Entonces, yo en primer lugar quisiera plantear, ¿no?, hacer como una breve deconstrucción de qué quiero decir yo cuando me refiero a la adicción como fenómeno dialéctico contemporáneo, ¿no? Como bien te decía antes de iniciar el programa, la dialéctica es una herramienta de la razón, la cual en estas etapas posmodernas, ¿no?, por ejemplo en los 90s, empieza a surgir una nueva técnica dentro de la terapia o de la psicoterapia habitual, que es la terapia dialéctica conductual. Okay. Y no es otra cosa más que un enfoque sin rechazar los enfoques tradicionales propios del cognitivismo, propios, ¿no?, de la terapia cognitivo-conductual, de enfoques sistémicos, sin rechazarlos, más bien integrarlos, pero darle un giro a la razón, dejando a un lado esa dualidad, ¿no?, propio de un lenguaje binario que es muy común en pacientes graves, como los pacientes con toxicomanías o los pacientes con trastorno límite de la personalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un paciente, una persona que sufre de un trastorno límite de la personalidad, tiene esta tendencia a quedar atrapado en un lenguaje dicotómico, ¿no? Así es. Es decir, cuando el paciente sufre de un mecanismo habitual, un mecanismo de defensa habitual de los pacientes borders, es que escienden la realidad entre los objetos realmente buenos y los objetos realmente malos, ¿no? Es una realidad ambivalente donde los grises, donde los matices homeostáticos no existen. Entonces la dialéctica, ¿no?, tiene esta, podemos decir, propuesta, esta habilidad de que cuando la llevamos a cabo por medio de la razón, podemos encontrar esa síntesis, ¿no?, entre estas polaridades o realmente buenas o realmente malas, ¿no? Es decir, el paciente, ¿no?, la persona que logre entrenarse por medio de estas terapias de tercera generación va a encontrar integración
e inclusive en lo que te molesta, ¿no? De alguna forma dándole un giro, ¿no? a lo tradicional que propone el psicoanálisis o inclusive la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Muy interesante la propuesta que nos planteas, Carlos, y justamente esto es una de las razones por las cuales te invité, para que pudieras darnos un panorama más amplio sobre pues lo que son las adicciones, y muchas de las veces pues cómo se comprende y cómo se atiende hoy en día en diversos centros de salud e inclusive por el mismo gobierno. Desde tu punto de vista, Carlos, ¿cuál sería el mejor tratamiento, la mejor manera de tratar desde la familia hasta ahora sí que ya hablando como profesionales a una persona que tiene un problema de adicción? ¿Cuál debería ser el trato, la atención que se debe requerir? Bueno, primeramente, para entender, ¿no? el enfoque hegemónico que lo tiene sin duda el paradigma clínico de las adicciones, ¿no? Es decir, el paradigma clínico es lo tradicional que nosotros conocemos a través, ¿no? de la ciencia, a través de la psicoterapia, de la psiquiatría, a través de las investigaciones que hace, por ejemplo, el Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas en Estados Unidos, a través de su directora Nora Volkow, los cuales, por ejemplo, en Estados Unidos se invierten miles de millones de dólares en investigación, y esa investigación de alguna forma la integran muchos países para tratar de darle un sentido con bases en evidencias a sus programas, ¿no? Tanto a nivel público como a nivel privado. Es decir, todo programa debe de cumplir con una normatividad en el ámbito clínico, privado y público. Entonces, esa investigación pues está basada en la neurociencia, en la psiquiatría, en la medicina, en el estudio prácticamente del cerebro, y lo bajamos a tal grado de la técnica, ¿no? Entonces, ya son otros tiempos. Ahorita en esta etapa que yo le llamo la etapa posmoderna, es decir, dimos ese salto entre la contemporaneidad, donde la adicción se veía como un problema moral, como un problema ético, donde las políticas públicas estaban enfocadas a perseguir y a encarcelar al consumidor, y dejando a un lado el aspecto clínico, pero no es que se deje a un lado, más bien es que no había, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que el Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas se creó en 1974, si no me equivoco, un poquito después, cuando el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en un arrebato, ¿no? de mucha soberbia y de mucha impulsividad, decide crear la lucha contra las drogas, ¿no? La guerra contra las drogas, claro. el cual muchas veces pensamos en el expresidente Calderón, pero fue Estados Unidos quien decidió tomar una política de la prohibición, causando precisamente una laceración social, porque el prohibicionismo a lo único que ha llevado es a no entender el problema de la adicción como un problema sistémico, ¿no? Reducido simplemente a un problema delincuencial, a un problema de seguridad pública, donde los consumidores y los vendedores entraban dentro del mismo patrón, ¿no? Dentro del mismo paradigma, y sufrían las mismas consecuencias, ¿no? Es a partir, yo creo, de uno de los actos heroicos más importantes que se da precisamente cuando Bill W., en esas múltiples recaídas, visitaba uno de los psiquiátricos allá en creo que era en Nueva York, y Silworth, que era un médico, el cual tenía una profunda creencia de que el alcoholismo probablemente era un problema de la mente, ¿no? y del cuerpo. Entonces ahí ya tenemos el antecedente más arcaico de que el alcoholismo y más tarde la adicción podría ser un problema de salud mental, ¿no? Pero estamos hablando de los años 40, ¿no? Después llega la Segunda Guerra Mundial, y en los 50 podemos decir que comienza ya de manera formal un estudio a los problemas del alcohol
a los problemas del uso de sustancias, relacionándolos efectivamente con el pensamiento, con el carácter, con cuestiones morales y éticas, sí, pero también con cuestiones de salud, ¿no? Entonces, ese antecedente es muy importante que lo veamos porque hay un giro en la vida social. Por ejemplo, en los 50, en el 35, si no me equivoco, se crea los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? Entendiendo al alcoholismo como un problema grave de salud mental, pero reducido simplemente a las instituciones sociales, ¿no? Es decir, todavía el Estado ni enterado estaba de que había un problema grave de salud, ¿no? Y en los 50 se crean Narcóticos Anónimos, porque también existía esa división. Es decir, hay consumidores de alcohol, ¿no? Pero también tenemos un grave problema de consumidores de anfetaminas, de metanfetaminas y de opioides. Sin embargo, no entraban dentro de este paradigma nuevo que estaba surgiendo y que surgió en Akron, Ohio, y llegan de alguna forma a sacar esa filosofía y tratar de integrar los grupos de autoayuda para poder recuperarse de su problema de adicción a las drogas, ¿no? Y obviamente en nuestra época posmoderna sabemos que es lo mismo, sabemos que el alcoholismo y el consumo de drogas, ¿no? Y también ciertos comportamientos adictivos están relacionados en un solo ente, ¿no? ¿Por qué? Porque la neurociencia, la psiquiatría posmoderna nos ha enseñado que las estructuras subcorticales del cerebro están relacionadas tanto en conductas ingestivas, también como conductas prácticas o de proceso, ¿no? Es decir, existe el alcoholismo o la adicción a las drogas, tanto legales como ilegales, pero también existe la ludoterapia, ¿no? También existe la adicción al sexo. Entonces, eso ya nos queda claro, sin embargo, pareciera, ¿no?, que a los manuales de psicología todavía no les queda muy claro, ¿no? Porque, por ejemplo, en el DSM-5 no entra algunos trastornos o algunas condiciones de salud mental que tienen que ver, por ejemplo, con el sexo, ¿no? En el DSM-4, si recuerdas, se enfocaba más en las manías, ¿no? Así es. Sin embargo, regresando un poquito a tu pregunta inicial, pues sin duda es el enfoque tiene que ser sistémico, integral y apegado a evidencia científica, ¿no? Desgraciadamente, allá afuera hay muchos sujetos, hay muchas personas que se dicen ser conocedores del fenómeno de la adicción. Así es. Sin embargo, sus modelos no cumplen con la evidencia. Y eso es muy grave porque están contribuyendo a la recaída de los pacientes, ¿no? Ahorita dijiste algo muy importante con, ahora sí que la intervención que ha tenido los grupos de autoayuda para rehabilitar a las personas, y podemos decir que inclusive han hecho pues una labor que en el mismo Estado lo ha hecho, ¿no? Que es atender esta problemática de las adicciones. Claro. Y que se ha descuidado y que estos centros, inclusive algunos centros de rehabilitación basados en el modelo de ayuda mutua, pues no están profesionalizados, Carlos. Aquí, ¿qué sería lo que podría, una familia que tiene un problema de adicción, a qué centros podría recurrir para obtener una información precisa sobre algún centro de tratamiento con una cuestión profesional? Claro. Mira, hay instituciones como la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Instituto de Psiquiatría, por medio de sus programas integrales contra las adicciones, los cuales manejan una agenda donde tienen específicamente aquellos centros de tratamiento, sea cual sea el modelo, los cuales están certificados, ¿no? Hay clínicas o centros certificados por medio del CONADIC o por medio del Instituto de Psiquiatría, y los cuales podemos decir que sus modelos de tratamiento están basados en evidencia, ¿no? Sin embargo, hay cientos de los cuales todavía no cumplen con esa normatividad, y por ende podemos decir que el consejo que yo siempre doy es pregunte, y si no le dicen ahí en el centro, acuda, ¿no?, por medio del internet al CONADIC,
o busque también por el internet o por teléfono al Instituto de Psiquiatría y pregúntele a los encargados del programa de vinculación con centros de rehabilitación cuáles son esos centros que están cumpliendo con la normatividad antes de tomar la decisión de ingresar a su hijo o a su pareja o a sus padres a un tratamiento de estas características, ¿no? Entonces, hay mucho de eso, ¿no? Hay mucha desinformación, sin embargo, tiene que ver también con lo que mencionabas por un lado. Creo que los gobiernos reaccionaron tarde al problema de este fenómeno adictivo. Si te das cuenta, esa reacción fue hasta los 80s. Los primeros programas, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen que ver con la prevención y el tratamiento, llegan dentro del ámbito de salud pública, llegan muy tarde, ¿no? Porque lo hegemónico era precisamente una política prohibicionista, una política encargada. En pocas palabras, se gastaba más en armas, en patrullas, se gastaba más en el sistema de justicia penal que en psicólogos, en trabajadoras sociales, en programas basados en evidencia, ¿no? El gobierno de alguna forma reacciona muy tarde y pues obviamente la realidad se vengó, ¿no? de todos nosotros, aumentando estos índices de consumo a partir de los 90s. Vemos en toda la estadística, ¿no? A nivel internacional y sobre todo aquí a nivel México, que ha habido un incremento, ¿no? A tal grado que la estadística de la encuesta nacional, ¿no? Contra el abuso de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017 tiene un alza de casi 200% en mujeres, cosa que antes no se veía, ¿no? Que las mujeres estuvieran de alguna forma participando en el fenómeno adictivo, ¿no? Y también adolescentes, me parece que ha incrementado bastante no es que haya incrementado en adolescentes, sino que vemos que ha bajado la experiencia, el consumo experimental. Si antes la media era de 14, 15 años, ahorita vemos sí aisladamente a chicos de 8 o 9 años teniendo ya contacto con drogas ilegales, ¿no? Y no decir de las legales como el alcohol y el tabaco, porque también parte, ¿no? La ciencia ha contribuido a grandes actos en pro de la humanidad, como por ejemplo en el siglo XIX, la mayor cantidad de drogas que se sintetizaron fueron en el siglo XIX. La morfina, la heroína, la cocaína, la metanfetamina. Y recordemos que a finales del siglo XIX había una revolución psicoactiva, ¿no? Es decir, todavía no se contemplaba el consumo de drogas como un problema grave de salud. Sin embargo, al ver los gobiernos que los estimulantes, ¿no? O que ciertas plantas estaban causando un auge en la vida social, el gobierno, sobre todo de Estados Unidos, decide, en vez, ¿no? de emplear una política de salud, emplea una política hacendaria, creando la FDA, que es la agencia contra las drogas, bueno, le llaman los medicamentos y alimentos en Estados Unidos, donde empiezan, ¿no? a ponerles un gravamen, impuestos a ciertas sustancias y prohibirlas de manera directa, pero ahora sí que el médico se convirtió en el gurú, porque ahora la sociedad, en vez de irlas a consumir directamente, requerían ya de una receta para consumirlas, ¿no? Entonces ahí vemos ya un antecedente donde la ciencia, ¿no? en conjunto con las laboratorios farmacéuticos, pues empezaron a hacer de las suyas y ver este tema, ¿no? de la ciencia, de las sustancias y de la mercadotecnia como un ámbito meramente peligroso, ¿no? Y en el siglo XX pues vemos ese boom, ¿no? en lo que se da en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y después, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, con este movimiento contracultural que tiene que ver con la marihuana, que tiene que ver con el ácido lisérgico, o mejor conocido como el LSD, a tal grado de que se utilizaba con fines terapéuticos, ¿no? Entonces,
al ver, ¿no?, estos movimientos sociales, pues se fue creando una cultura en una coyuntura muy reducida, ¿no?, donde la marihuana o donde la ayahuasca o donde el LSD tiene fines meramente terapéuticos, místicos, ¿no? Así es. A tal grado que se crea una narrativa. Entonces, cuando no recuerdo ahorita el nombre del científico, creo que es israelita o búlgaro, el que logró sintetizar el tetrahidrocannabinol, ¿no?, que es el agente activo de la marihuana, y logran sintetizar el CBD o el cannabidiol, que es el que tiene los fines terapéuticos. Pues obviamente eso alimenta esta narrativa de que la marihuana no hace daño, a tal grado que a finales de los 90 vemos un incremento en el consumo de marihuana, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, donde vemos que se incrementan los problemas psicóticos, los problemas que tienen que ver con la depresión, los problemas que tienen que ver con la ansiedad, producto del consumo. Y en el nuevo milenio, a partir del año 2000 para acá, empiezan a legalizarla con fines terapéuticos, a tal grado que es aberrante, ¿no?, lo que sucedió hace 3 años aquí en California, que es legalizarla con fines recreativos, ¿no? Así es. Y es parte de las contradicciones que vemos en nuestra era posmoderna. Por un lado, vemos a un personaje como Nora Volkow, ¿no?, con una inversión millonaria del gobierno federal, apostándole a la investigación y mencionando que la marihuana hace daño. Y por otro lado, ciertas instituciones privadas, ¿no?, que obviamente con intereses mercadológicos muy grandes, apostándole a que podemos decir, la legalización puede ayudar a la sociedad a bajar los índices de violencia y criminalidad, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo creo que el tiempo lo va a dar, ¿no? Así es, Carlos. Sí, es muy objetivo tu planteamiento, porque realmente pues tiene que ver pues con lo que estamos viviendo hoy en día, y sobre todo pues qué hacer ante esas situaciones donde se presenta la adicción, y ahora sí que toda la influencia pues que nos va marcando pues esta narrativa que se viene dando, que obviamente hay muchas contradicciones, y obviamente esto genera una confusión sobre qué hacer y cómo, pues qué hacer ante el consumo, vaya, claro. si es bien visto, si es mal visto, el tema del prohibicionismo. Y bueno, me parece interesante tocar ahorita el tema de la legalización como una manera inclusive de ir disminuyendo el consumo. Y pues bueno, también cualquier pregunta que tenga cualquier persona que nos está viendo en el público, pues con todo gusto nos la puede hacer a los números, en la misma página que aparece en pantalla. Volviendo del corte, ahorita vamos a tomar un pequeño espacio, y volviendo del corte seguimos con el tema. Quédense con nosotros, aquí con el psicólogo Carlos Osuna, el psicólogo Fabricio Paz. Estaremos resolviendo cualquier duda que tenga sobre la adicción o cualquier tema que hemos tocado hasta el momento. Gracias. Hola, mi nombre es Juan Contreras con Cosas que no sabías. Un pingüino es el coronel en jefe honorífico de la Guardia Real Noruega. Su nombre es Sir Niels Olav. ¿Tú qué opinas? Nos vemos la próxima con Cosas que no sabías. Relájate. Decoraciones Rubios. ¿Te gusta la fotografía? ¿Quieres dominar la iluminación en fotografía? Te invitamos a este próximo curso. Curso de fotografía con el mundialmente reconocido Fabián Ubay. Aprenderás técnicas de iluminación, luz natural y luz artificial, uso de flashes y transmisores, modos de cámara, los ratios en fotografía, uso de exposímetros, la suma de las luces, retoque de fotografías, prácticas en exteriores con modelos. Del lunes 29 al miércoles 31 de julio en Tijuana. Reserva tu lugar mediante un depósito bancario. Informes al celular y WhatsApp
663-111-0973. Photography Workshop, masterizando el arte de la fotografía. Cupo limitado, no te quedes fuera, resérvalo ya. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Encuentro con tu Ser, un espacio de crecimiento y superación. Aquí con tu servidor, el psicólogo Fabricio Paz. El día de hoy estamos tocando el tema de las adicciones, para lo cual nos acompaña el psicólogo Carlos Osuna. Y estamos ahorita, hemos venido haciendo un recorrido histórico sobre el fenómeno de las adicciones, y hemos tratado un poco también de construir el mismo concepto de la adicción. Y Carlos pues, nos ha dado ahora sí que todo su conocimiento sobre este tema, y para lo cual, Carlos, pues te quisiera seguir comentando pues, sobre cómo vienes entendiendo en tu práctica privada, en tus estudios, lo que es el concepto de la adicción. Claro. A mí, como parte de este ejercicio dialéctico, ¿no? Me gusta mucho el juego del lenguaje, ¿no? El juego de las palabras. La contradicción, la etimología es algo que me apasiona. Por ejemplo, algo que yo he ido descubriendo y estudiando cuando trato de deconstruir, ¿no? la palabra adicción, me encuentro como por ejemplo en Grecia, en la Grecia actual, no en la Grecia antigua, a la adicción se le conoce como etismos, ¿no? Y al adicto, al sujeto que tiene el problema de la adicción, se le conoce etismenos, ¿no? Y es muy curioso porque la traducción, ¿no? Más directa de la palabra etismos, el significado, ¿no? Aquí en Occidente, para nuestro español, significa costumbre, ¿no? Y ahí vemos una connotación y una relación con la moral. La moral, ¿no? También significa costumbre. Sin embargo, cuando analizamos, ¿no? y vemos más allá de la palabra, etismos y etismenos está relacionado con la palabra de la Grecia antigua, ahora sí, ¿no? Que significa ethos. Y el ethos no es otra cosa más que la ética, ¿no? Y los griegos tenían una concepción muy interesante de la ética. No tenía nada que ver con la costumbre. Eso fue prácticamente una romantización a partir de Marco Tulio Cicerón en la Roma. Cicerón tenía un problema muy grave, ¿no? Es decir, él estaba tratando de traducir todo el conocimiento griego, porque los romanos tenían esa influencia directa, a pesar de que los dominaban políticamente. Sin embargo, la cultura sí la empezaron a absorber, y había ciertas palabras que no lograba clasificar o entender muy bien, entre ellas la ética. Y para los romanos, ellos se regían bajo la moral o la costumbre, ¿no? Que no es otra cosa más que las normas, ¿no? o ciertos aspectos que tienen que ver, ¿no? con el derecho, pero a través de ¿cómo le llamaban la costumbre de los ancestros, ¿no? La morus maierum le llamaban. Y entonces Cicerón, al tratar, ¿no? de clasificar la palabra ethos, la relacionó directamente con la moral, con la costumbre. Sin embargo, para los griegos, el ethos, ¿no? Tenía un significado más allá de un aspecto moral. Para ellos no lo veían como la moral, lo veían como lo que tiene que ver con la personalidad, lo que tiene que ver con el carácter, ¿no? Lo que tiene que ver con el temperamento, con la manera de ser. Y yo creo que Aristóteles es el pensador, podemos decir, que clasifica, ¿no? Porque Aristóteles era un aficionado, ¿no? de la organización y de la clasificación de los conceptos, y Aristóteles en su ética, yo recomiendo un par de textos, que es Ética a Nicómaco y Ética a Eudemo, donde él hace una deconstrucción muy, muy padre de lo que es lo que le llama la virtud o los hábitos, ¿no? El arete para los griegos era una especie de concepto que tiene que ver con lo que Aristóteles llamaba, ¿no? los vicios por defecto y los vicios por exceso.
Es decir, para lograr una felicidad, ¿no?, que para Aristóteles le llamaba la eudaimonía, el sujeto, ¿no?, el ser, tiene la responsabilidad de sintetizar los defectos y los excesos, a tal grado de que homeostáticamente podamos, si lo comparamos, ¿no?, esa ética de Aristóteles con las técnicas dialécticas del comportamiento postmodernas, pues prácticamente están hablando de lo mismo, ¿no? Sin embargo, es muy importante ver más allá de la palabra para entender que detrás de la palabra adicción hay cuestiones éticas que tienen que ver con los vicios por defecto y con los vicios por exceso. El programa de los 12 pasos te lo plantea muy fácil, ¿no? Son los defectos de carácter, ¿no?, el insano juicio, y a través de esa búsqueda, de ese proceso de autoconocimiento transformador, sintetizando y canalizando todas estas perversiones del carácter, podemos decir que vamos a lograr, ¿no?, el sano juicio y con ello la madurez emocional y racional. Otra parte que yo he visto en esta deconstrucción es, por ejemplo, cuando me voy a Roma, porque, por ejemplo, la palabra adictus en la Roma antigua significa esclavo. El esclavo del acreedor, ¿no? Y la palabra adicere significa adicción. Y la adicere no es otra cosa más que la vía, ¿no?, de la costumbre por el cual cuando un sujeto que pedía prestado y después no podía pagarle a su acreedor, por la vía de la adicción, ¿no?, se le entregaba como esclavo, ¿no? A tal grado de que, imagínate, ahora ya tenemos, ¿no?, no un problema de vicios, ahora también tenemos un problema de esclavitud detrás de la palabra adicción, a tal grado de que ese paradigma duró hasta el siglo XX, más de 2000 años, ese paradigma moral, ¿no?, donde se le ve al sujeto que tiene un problema con la sustancia como un sujeto que tiene un vicio, como un sujeto que tiene un grave problema moral y como un sujeto que está relacionado con la dependencia o con la esclavitud, ¿no? Así es. Yo creo que parte del ejercicio de la deconstrucción que cada uno, y yo cuando trabajo con pacientes adictos en recuperación, les hago este planteamiento, ¿no?, porque los niveles de culpa, los niveles de ansiedad y de angustia y de dolor que se viven, pues están totalmente arraigados a esos ideales, muchas veces inconscientes, donde no nos damos cuenta de lo que estamos arrastrando, ¿no? Entonces hay que hacer como esa deconstrucción, ese ejercicio de historicidad para tratar de comprender el presente, ¿no? Venimos cargando no solamente nuestros complejos vivenciales, ¿no?, como individuos, como sujetos que se desarrollan en un ambiente familiar y social, sino también, como planteaba Carl Gustav Jung, ¿no?, en un inconsciente colectivo. Venimos arrastrando aspectos arquetípicos que de alguna forma nos impactan psicológicamente, ¿no? Así es, Carlos. Gracias por esta gran explicación que nos hace sobre el concepto de la adicción. Y hace rato lo que comentábamos un poco también en el aspecto social, sobre el tema del prohibicionismo, que ha venido, pues ha sido de las políticas que se han venido implementando para tratar ese tema de las adicciones, y pues que hemos visto que, pues tal vez lejos de ayudar, ha ocasionado más conflictos en ocasiones. ¿Qué piensas tú acerca de la legalización de las drogas como una manera de optar, como una manera de disminuir el consumo en la población? Claro. Digo, es un ejercicio dialéctico. Así es. A partir, ¿no?, de la política pública. Creo que no están viendo muy bien el fondo, el problema de la adicción como fenómeno. ¿Y qué es lo que está discutiendo actualmente, sí, me parece, en el actual gobierno? Sí, ¿no? Sí. De hecho, parte de la agenda, ¿no?, del gobierno federal actual es legalizar, ¿no?, buscar legalizar la marihuana con fines recreativos, con fines obviamente médicos, pero también recreativos. Sin embargo,
los fundamentos que ellos mencionan, ¿no? Los argumentos que ellos tienen, es porque creen que legalizando los índices de violencia van a disminuir, porque ellos ven solamente la parte política, no están viendo la parte ética, no están viendo la parte psicológica. Ven al individuo posmoderno como un individuo, como una máquina, ¿no? Que si le realiza ciertos ajustes, pues probablemente se va a conducir de manera diferente cuando no es así. Desgraciadamente no hay mucho estudio, por ejemplo, de los trastornos antisociales, es decir, no hay instancias desde las instituciones públicas que por medio de la divulgación o por medio de la política pública nos ayuden a las sociedades a entender la psicopatología criminal, ¿no? Si el DSM-4 o el DSM-5 te menciona cierto por algún criterio, ¿no? O algún porcentaje, en realidad no sabemos cuántos antisociales tenemos allá afuera, ¿no? Cuántos sociópatas, la psicopatía. Sin embargo, le están apostando por algo que no tiene que ver, ¿no? Y que es evidente va a tener repercusiones muy graves en la salud pública, ¿no? Es muy difícil entrarle al debate porque son lenguajes totalmente distintos. Al final se convierte en una plática entre ateos y cristianos, ¿no? Entre hinchas de River o de Boca, ¿no? O sea, no se llega a nada porque son lenguajes diferentes. Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es lo que planteaba Octavio Paz, ¿no? Ante los problemas graves de la sociedad, nosotros necesitamos del pluralismo, necesitamos un lenguaje, ¿no? Una cosmovisión que rompa inclusive con toda dialéctica, ¿no? Porque la tesis central ya la sabemos, ¿no? Se creó toda una estructura como política pública que es el prohibicionismo. Así es. ¿No? La antítesis de ese prohibicionismo es la legalización. Y yo de alguna forma en el diplomado se los mostraba yo a los alumnos, ¿no? Es decir, pasamos de la dictadura del prohibicionismo, ¿no? A una democratización clínica, perdón, a una liberación clínica, ¿no? Y cuando uno ve en la política, ¿no? Cuando vemos que el dictador o el gobernante se hizo tirano, ¿no? Hay una revolución, ¿no? Y esa revolución la vimos en la vida social en los 60s, en los 70s, donde el ser, ¿no? Trata de rebelarse contra esa imposición radical del gobierno a la prohibición. Entonces hay una liberación social por parte del consumo y clínica al mismo tiempo. Empieza a investigarse, empieza a verse desde otro paradigma el fenómeno adictivo. Sin embargo, al pasar, ¿no? de la dictadura del prohibicionismo a la liberación clínica, en nuestra época posmoderna estamos viendo la democratización del consumo de drogas, ¿no? Donde ya el sujeto, donde ya la persona se cree, ¿no? Con toda esta narrativa de la libertad, ¿no? Que es una ideología, ¿no? Que él se cree una persona dueña de su cuerpo y por lo tal tiene todo el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿no? A tal grado de que si yo voy, ¿no? a pedir un amparo aquí en México, bajo esa jurisprudencia, yo me voy a hacer acreedor a un amparo para poder consumir marihuana, para poder sembrar, cultivarla, ¿no? Y es algo contradictorio, ¿no? O sea, yo creo que el precio que estamos pagando como cultura moderna, contemporánea y posmoderna, es el precio de la subjetividad. Como bien sabemos, nosotros venimos arrastrando esta idea, ¿no? De independencia a partir de hace varios siglos, pero que se afianza en el siglo anterior. Sin embargo, ahorita ya es muy radical esta ideología donde soy dueño de mi cuerpo y soy un sujeto aparte, ¿no? de la sociedad, lo cual trae todas estas repercusiones graves, ¿no? A tal grado, por ejemplo, me he topado con familias donde el paciente
reclama y tiene argumentos, ¿no?, los bastante serios como para reclamarle a la madre que él va a fumar marihuana porque tiene efectos médicos, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos estamos topando, ¿no? Sí, es algo ahorita muy, muy complicado que estamos viviendo como sociedad. También el tema de la legalización ha afectado. Aquí que estamos en frontera, en Tijuana, podemos ver que en algunas clínicas que atienden estas situaciones están llegando pacientes con problemas psicóticos meramente por el consumo de la marihuana, que tiene que ver con ya no una política prohibicionista, sin embargo, pues también ha tenido sus afectaciones en salud mental. Y me parece no más en California, aquí pues en distintas partes del país y de la región se ha venido glorificando el consumo de la marihuana, sobre todo en jóvenes y no más jóvenes, sí, adultos, profesionistas y demás, que ya la están, digamos que endiosando, y ya hay una postura ideológica muy fuerte para ver este tema de la marihuana como algo meramente, que tú le decías, como un derecho, ¿no? Que merezco fumar marihuana. Yo hago un juego, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se mete a la filosofía se divide entre el cosmocentrismo, el teocentrismo y el antropocentrismo, ¿no? Sin embargo, esto que tú mencionas, esta nueva narrativa, este nuevo lenguaje del cannabis, yo hago el juego y le llamo el cannabicentrismo, ¿no? Es decir, el sujeto está totalmente cegado endiosado por esta idea del cannabis, ¿no? Y obviamente, lo veo con mucha risa, pero es más que eso. Sí, claro. Es algo muy serio. Y creo que uno de los éxitos, ¿no?, de la ciencia, de las adicciones, creo que es la investigación y haber logrado poner en la agenda el tema de la patología dual. Yo creo que las investigaciones, yo creo que la evidencia que han mostrado muchas instituciones, entre ellas, vuelvo a repetir, el NIDA, es que están mostrando muchos datos donde la marihuana está relacionado, ¿no?, con ciertas características psicóticas y que están exacerbando los tratamientos públicos y privados, ¿no? No hay un estudio aquí a nivel local, pero yo he tenido la experiencia de trabajar en algunas clínicas privadas y he visto mucho el problema en los mexicoamericanos. Así es. O inclusive en los pacientes americanos que llegan con síntomas graves de salud mental. Y eso estamos viendo que es la mera exacerbación, ¿no?, y la comorbilidad entre el consumo de drogas, ¿no?, los problemas graves de depresión, de ansiedad y también de psicosis, ¿no? Y la gente todavía, ¿no?, estas instituciones que defienden la legalización, pues no se van a tentar el corazón porque es otro lenguaje, ¿no? Es decir, el emprendedurismo y la clínica, pues son como el agua y el aceite, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Hace falta, como te lo planteaba hace ratito, como esa visión pluralista, hace falta de que lleguen políticos a tomar decisiones, ¿no?, lleguen estos reformadores a las cámaras altas, ¿no?, al Senado o a la Cámara de Diputados, tanto a nivel federal como local, con esta visión humanista de la política. Es decir, la política desgraciadamente se ha mercantilizado, ¿no?, que es producto también de la posverdad, ¿no?, de estos tiempos donde se vende la mentira disfrazada de verdad, ¿no?, con tal de tener ganancias secundarias, y creo que la realidad se sigue vengando al mostrarnos chicos de 16, 17 años con graves problemas de salud mental relacionados al consumo de drogas, el suicidio, la prostitución, la delincuencia, ¿no? No tanto la delincuencia organizada, sino sí la delincuencia que está relacionada muchas veces con el consumo, ¿no?, que tiene que ver con el robo, que tiene que ver con el asalto, y que ahí se ha aprovechado el sistema
para tratar de culpar a los adictos de que ellos son los responsables de la delincuencia en su totalidad, ¿no? Cuando tampoco va por ahí. Así es. Y por otro lado, Carlos, viendo las intervenciones clínicas que existen hoy en día, los modelos de tratamiento, existe uno que llama mucho la atención y a muchas personas se les dificulta inclusive esta idea, ¿no? Que viene siendo la abstinencia completa. Claro. Una vez que se ha tenido un problema de adicción, parece ser que la persona desarrolla una cierta alergia a cualquier sustancia que altere su mente o su estado de ánimo, donde prácticamente pues va un primer consumo posiblemente lo va a llevar a desarrollar esta misma adicción, que sería esta visión de la pérdida de control como parte de la enfermedad. ¿Cuál sería tu punto de vista sobre el mejor modelo de tratamiento para una persona que tiene o está desarrollando un problema de adicción o que ya lo tiene? Yo no diría tanto el mejor modelo, sino yo diría los mejores modelos, ¿no? Porque como sabemos hay una diversificación, ¿no? de caracteres, de personalidades, y cada persona piensa a su manera. Y lo que yo he visto que los modelos pioneros, ¿no? en el ámbito de las drogas, pues es el modelo Minnesota, está el modelo de comunidades terapéuticas, hay modelos que hacen como un híbrido entre estos dos modelos. Sin embargo, si vemos en los 80s o en los 90s, cuando empiezan a surgir los modelos de reducción de daño, donde ante ese incremento, ¿no? del consumo de drogas inyectables, como la heroína, surge un nuevo paradigma en el cual no se busca como objetivo la abstinencia, sino reducir el daño, ¿no? E inclusive la sustitución entre lo que es la heroína y la metadona. Obviamente fue un parteaguas porque muchos de los modelos, ¿no? o de las personas, ¿no? de los clínicos o de los profesionales en aquellos tiempos que dominaban los modelos pioneros, pues dieron el grito en el cielo, porque ¿cómo es posible que tú le estés sustituyendo una sustancia o permitiéndole que siga consumiendo cuando no tiene nada que ver con la recuperación, ¿no? Sin embargo, desde la salud pública había datos muy específicos que tenía que ver, por ejemplo, con el contagio del VIH, con el contagio de la hepatitis B o C, y que era preferible regalarles, ¿no? las jeringuillas, ayudarlos a limpiarlas, que llegar con la idea de que tienen que dejar de consumir, ¿no? Entonces, yo creo que es complejo. Yo no soy tanto de la idea, a pesar de que yo soy un adicto en recuperación y que mi formación fue en un modelo y ha sido en un modelo de abstinencia. Sin embargo, al echarme un clavado al conocimiento de los nuevos modelos, me doy cuenta de que inclusive en lo ambulatorio, ¿no? los modelos de reducción de daños sí pueden llegar a funcionar, porque recordemos que podemos decir, el modelo más radical es llevar al paciente a encerrarlo 5 o 6 meses, ¿no? Donde la va a vivir, ¿no? Sin embargo, hay pacientes que no tienen la posibilidad económica, y hay modelos integrales muy buenos en un proceso ambulatorio, donde se le puede ofrecer un programa de reducción de daños o un enfoque menos radical como la abstinencia, ¿no? Imagínate un paciente a la heroína en un modelo ambulatorio, si tú tratas de darle un enfoque por medio de la abstinencia, va a recaer y probablemente ya no va a ir a tu consulta, ¿no? Entonces, hay que buscar ciertas técnicas, ciertas estrategias que piensen más, ¿no? en la autoeficacia, que piensen más de alguna forma en las motivaciones o en los balances decisionales del sujeto, para que empiece a tomar decisiones, porque el otro modelo, haciendo una autocrítica también al modelo de abstinencia, pues sataniza la recaída, ¿no? Por una parte, porque por la otra la normaliza, ¿no? Es decir, hay un discurso donde si recaes, pues eres el perdedor, ¿no? O sea, así es. Pero hay otro discurso donde se dice, pues es normal, parte, ¿no? Es del parte del proceso. Entonces,
¿cuál es la verdad, no? Entonces, hay esos elementos que uno tiene que tomar en cuenta para al momento de abordar con un paciente, ¿no? Así es, Carlos. Pues ahora sí que hicimos todo un repaso pues Sí. en general desde distintas fuentes del conocimiento, tanto filosóficas, sociales, psicológicas, y me parece que nos dejas mucho, Carlos, mucha tarea y mucho que seguir innovando, investigando, porque parece ser que a veces nos quedamos con lo que ya conocemos y se vienen repitiendo ciertas prácticas. Para intervenir esta situación tan compleja, Claro. pues que requiere de pues mucho estudio y sobre todo mucha actualización. Entonces, Carlos, ya por último, ya en estos pocos minutos que nos quedan, pues ¿qué le pudiera decir a una persona que está pasando por un problema de adicción y que digamos que no sabe qué hacer con su vida, con su ser? La adicción, yo creo que se puede interpretar como una enfermedad, como un proceso grave de la salud mental. Sin embargo, le podemos dar un giro y se puede convertir en una oportunidad, porque la adicción nos está mostrando a nivel cultural, a nivel social, la decadencia del hombre moderno. Y también la adicción nos muestra nuestra propia carencia, nuestra propia decadencia. Ahora sí que dialécticamente, con el nombre de tu programa, el desencuentro con el ser, ¿no? Y es algo que los adictos en recuperación vivimos, que es esa enajenación que existe, intrínseca, y que nos lleva obviamente al dolor, al sufrimiento, que nos lleva a una vida llena de excesos, pero también de defectos, ¿no? Citando a Aristóteles. Y podemos decir que hay un camino. Yo trato de integrar el viaje del héroe con lo que es el proceso, con el proceso de recuperación, porque si vemos a Joseph Campbell, ¿no? en sus libros sobre el héroe, ¿no? y el mito del héroe, pues en todas las historias milenarias hay un sujeto que se decide emprender, ¿no? el viaje de la transformación y se enfrenta a dragones, a cíclopes, ¿no? La recuperación es así. Cuando uno decide dejar las adicciones, se enfrenta a sus peores demonios y lo que empieza a emerger en esa dualidad, ¿no? entre el sujeto y su interioridad es el dolor, ¿no? Muchas veces el sufrimiento, la locura. Sin embargo, yo creo que el ser, ¿no? citando a Heidegger, tiene que ver precisamente con su finitud, con la muerte, con la nada, ¿no? con ese caerse. Y la adicción tiene esas características, ¿no? Curiosamente, decía Heidegger que el ser, ¿no? lo confundimos con el ente, con las cosas, ¿no? con la máscara. Y el ser es precisamente eso que está ahí y no nos damos cuenta que está, ¿no? Sin embargo, para tener contacto con eso que está ahí y no nos damos cuenta que está, es necesario la conciencia de la muerte, la conciencia de nuestra finitud, de nuestra carencia. Pero eso es muy doloroso y no todos están dispuestos a enfrentar ese viaje, ¿no? Así es, Carlos, pues un honor nuevamente, como te comentaba al inicio, tenerte por acá. No, gracias. Y pues estar dentro de este camino, de este viaje del héroe, donde estoy seguro que pues te has conocido a ti mismo y sobre todo pues hoy en día pues te estás ayudando a muchas personas con tu experiencia, y pues yo soy una de ellas que realmente me regalas mucho, Carlos. Realmente me siento conectado con mi ser, con todo aquello que nos mencionas. Y pues bueno, todos aquellos que nos han visto, aquí el psicólogo Carlos Osuna, han aparecido sus números en pantalla, su página en Facebook, para cualquier persona que guste hacer una cita con él, alguna orientación, con mucho gusto los podrá atender. Este es tu programa Encuentro con tu Ser, donde justamente lo que tratamos es tocar temas relacionados con nuestra vida, con nuestra esencia, y pues sí, el día de hoy nos acompañó nuestro especialista, donde nos hizo ahora sí que un
una síntesis, digámoslo así, una tesis que ha venido desarrollando Carlos, que viene siendo pues la dialéctica, de las adicciones, ¿no? Sí. Pues bueno, Carlos, nuevamente te agradezco tu participación. Ahí viene también mis números en pantalla. También tu servidor soy psicólogo y estamos para ayudarte. El siguiente programa seguiremos tocando temas relacionados con lo mismo, con nuestro ser, con nuestra vida. Te invito el próximo jueves, a las 6 de la tarde a sintonizarnos y seguir reflexionando en torno a todo aquello que nos hace humanos, que nos hace personas libres. Y pues ahora sí que te invito a sintonizarnos. Gracias por tu atención y que pasen una excelente tarde. Gracias. Yeliox, tu canal latino de expresión.